Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de lectura aquí en Leamos en Voz Alta. Mi nombre es Nancy Quintero y el día de hoy vamos a leer una nueva parte en esta historia de David Elliot y su fuga de la granja Ursham. De hecho, así se llama el capítulo de esta noche. Vamos a comenzar y dice así. Episodio número 12, La fuga. Al día siguiente, uno antes del cumpleaños de David, el capitán Malasangre regresó a la isla. Era jueves y había traído 3 cajas de provisiones. Una gran fiesta se preparaba para la noche siguiente y David no dudaba de que él sería el supuesto invitado de honor. Pero no tenía intenciones de asistir. Si las cosas salían como esperaba, el invitado de honor estaría en un tren rumbo a Londres antes de que nadie se diera cuenta. El sol se había ocultado ya cuando Julia y él, agazapados detrás de una duna, veían al capitán y a Gregor descargar la última caja de provisiones. El bote había llegado tarde ese día, pero ahí estaba, la última oportunidad de David. Apenas había pronunciado palabra desde su encuentro con las cabezas y Julia también estaba extrañamente callada, como si estuviera molesta por algo, pero fue ella quien rompió el silencio. Y miren, una ilustración un poquito escabrosa. Dijo, no va a funcionar. Te digo, David, que no hay lugar en la lancha donde puedas esconderte, no sin que él se dé cuenta. No nos vamos a esconder en el bote, contestó David. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Robarlo? Exactamente. Julia lo miró con fijeza, preguntándose si estaría bromeando, pero la cara de David se veía pálida y seria. ¿Vamos a robarnos el bote? Murmuró Julia. El día que llegamos a la isla, me di cuenta de que dejó las llaves puestas en la marcha. David pasó su lengua seca sobre sus labios secos. Un robo. Es lo último que se les ocurriría y además es nuestra única esperanza. Pero, ¿sabes cómo manejar una lancha? No, pero no debe ser muy diferente a un coche. Uno no corre el peligro de ahogarse en un coche. David le echó un último vistazo al acantilado. Gregor y el capitán habían desaparecido y no se escuchaba ya el ruido del jeep. Le dio una palmadita en el hombro y ambos corrieron hacia la embarcación. Los guijarros crujían bajo sus pies. El bote se meneaba en vaivén junto al muelle. El capitán Malasangre no había echado el ancla al agua, pero amarró la lancha a un poste con un nudo que se veía como 6 serpientes metidas en una lavadora. Sin ocuparse del amarre por el momento, David subió al bote y fue hasta el timón para buscar las llaves. La cubierta se ladeó por el peso y por un espantoso momento pensó que se había equivocado, que el capitán llevaba las llaves consigo, pero entonces el bote se inclinó del otro lado y vio el llavero, una calavera verde esmeralda que se balanceaba al final de una cadena. La llave estaba en su lugar. Respiró hondo. En unos minutos más estarían lejos de ahí. ¿Cómo funciona? Julia había subido ya al bote y estaba parada, a sus espaldas. Con voz retadora le pedía que le explicara cómo se hacía funcionar aquello. David recorrió los controles con la mirada. Había un timón. Eso era fácil. Y una palanca que seguramente servía para mover la lancha para atrás o para adelante. Pero en lo que respecta al resto de los botones, contactos, compases y agujas, bien podían haber sido diseñados para enviar el bote directo a la luna en un viaje sin retorno. Y David no tenía ni la más remota idea de ello. ¿Cómo funciona, pues? Volvió a preguntar Julia. No es difícil. David la miró con enojo. Solo tienes que darle vuelta a la llave. Entonces, ¿por qué no lo haces? Ya voy. ¿Lo hizo? No pasó nada. David dio vuelta a la llave nuevamente. Esta vez la dobló tanto que estuvo a punto de romperla por la mitad, pero aún así el motor se negó a toser. Ni siquiera quiso carraspear. Siempre podemos nadar, comenzó a decir Julia. En ese preciso momento, David descubrió un botón rojo que estaba arriba de la llave y lo presionó. Enseguida, el motor empezó a zarandearse ruidosamente mientras el agua en la popa comenzó a echar humo y a burbujear. Voy a ver el nudo de la amarra, dijo David, soltando el timón. ¡No! Julia se agachó y recogió un cuchillo de pesca que estaba en la cubierta. Tú quédate en los controles, yo me encargo del nudo.
El bote estaba amarrado por la punta y para alcanzar la cuerda, Julia tuvo que trepar por el borde de la embarcación y luego brincar al muelle. Se paró junto al poste y comenzó a trabajar. El cuchillo era filoso, pero la soga era muy gruesa, y a pesar de que le pasaba el cuchillo una y otra vez con todas sus fuerzas, no parecía avanzar. David la esperaba en el bote. Las tuelas de la cubierta crujían y vibraban debajo de él. El motor hacía más ruido que nunca. ¿Alcanzarían a escucharlo en la escuela? Miró hacia arriba. Se quedó petrificado. El capitán Malasangre venía de regreso. El viento debió llevar el sonido del motor por encima del acantilado o quizás se percataron de su ausencia a la hora del té. Lo que fuera, el resultado era el mismo. Los habían descubierto. Y ahora el capitán Malasangre y Gregor bajaban a toda velocidad en el jeep, en dirección al muelle. ¡Julia!, gritó David, pero ella también los había visto ya. «Quédate donde estás», contestó Julia y redobló sus esfuerzos, rasgando las cuerdas como un violinista enloquecido. Llevaba ya media soga cortada, pero Gregor y el capitán se acercaban más y más a cada segundo. Ya casi llegaban al pie del acantilado. Les tomaría solo 20 segundos más alcanzar el embarcadero. Julia miró hacia arriba, recobró rápidamente el aliento y se lanzó sobre la soga otra vez, aserrándola, cortándola, acuchillándola con la hoja. La soga estaba ya toda deshilachada, los hilos separados, pero todavía rehusaba a partirse por completo. ¡Aprisa!, gritó David. No había nada que pudiera hacer. Sus piernas quedaron petrificadas. El jeep llegó hasta el extremo del muelle y frenó con un rechinido. El capitán Malasangre y Gregor bajaron de un salto. Julia volteó con la cara demudada de terror. El aire agitaba su cabello, pero ella seguía cortando. El cuchillo mordió la soga. Otro cabo se soltó. Gregor iba a la delantera, arrastrando los pies. Avanzaba por el muelle en dirección a ella. Julia lanzó un grito y dejó caer el cuchillo. La soga se rompió a la mitad. «Julia», gritó David. «Demasiado tarde». Gregor, dando un brinco hacia adelante como sapo humano, había llegado hasta ella. Antes de que Julia pudiera moverse, el jorobado la tiró al suelo, rodeándola con los brazos y las piernas. «Vete, David, vete», gritó. La mano de David golpeó hacia abajo la palanca. Sintió cómo el bote se sacudía debajo de sus pies mientras la hélice batía las aguas. La lancha se echó en reversa rumbo al mar abierto, arrastrando por el muelle la soga rota. Entonces el capitán Malasangre se lanzó de un clavado sobre la cuerda, con un grito de triunfo. Sus manos la alcanzaron y se aferraron como tenazas a ella. El bote se había alejado algunos pies del muelle. Julia, sometida por el enano, observaba todo desde el suelo con expresión desesperada. Gregor chasqueaba la boca horriblemente y su único ojo parecía salirse de su órbita. El motor chilló. La hélice mezclaba las blancas aguas con lodo, pero el bote seguía sin avanzar. El capitán Malasangre tiraba de él, clavando sus talones en la madera, como un vaquero que trata de domar un caballo salvaje. Su boca estaba contraída en una mueca espantosa. Su rostro se había puesto de un rojo púrpura. David no podía creer lo que veía. El capitán tenía que soltarlo. Era imposible que aguantara el jalón, no con el motor a toda su potencia. Pero no había empujado la palanca de reversa hasta su límite. Quedaban 2 centímetros. Con un grito de desesperación, David echó sobre ella todo su cuerpo, forzándola hacia atrás. El capitán Malasangre seguía prendido a la soga. Un hombre contra una lancha. Era una lucha imposible. El bote, encabritado, se salía casi del agua, pero el hombre se negó a abrir las manos que agarraban la cuerda como si de eso dependiera su vida. ¡Arr!, gritó el capitán Malasangre. En ese mismo momento la lancha salió disparada hacia atrás como impulsada por una catapulta. David abrió los ojos, incrédulo. Las manos del capitán seguían agarradas a la soga, pero ya no estaban unidas a sus brazos. La fuerza de la máquina las había arrancado limpiamente, y cuando el bote salió volando con un suave chapuzón, cayeron al mar como 2 pálidos cangrejos. Sintiéndose enfermo, David dio una vuelta al timón. El bote giró
en redondo, movió la palanca hacia adelante, el agua borbotaba y luego se alejó, dejando atrás la granja Grushan, la isla Cadavera, a Julia y a un capitán Malasangre sin manos. Listo, terminamos el capítulo de esta noche. Ya casi llegamos al final. Nos quedan 3 episodios para que podamos descubrir qué tantos misterios hay en esta isla Cadavera y en la granja Grushan. Recuerda que estamos leyendo la historia de Anthony Horowitz llamada La Granja Grushan. Esto fue Leamos en Voz Alta y nos vemos hasta la próxima.